Hola chicos, espero que se encuentren bien. En la clase de hoy hablaremos sobre las rectas paralelas cortadas por una secante. Cuando dos rectas paralelas son cortadas por una tercera recta que no es paralela a ella, se forman varios ángulos de interés. La secante a una curva o a una figura geométrica es una recta que la corta. La secante también se conoce como transversal cuando corta a varias rectas. La siguiente figura muestra dos rectas paralelas y una secante que la corta. Al cortar la secante a las dos rectas paralelas se forman 8 ángulos: ángulos externos, ángulos correspondientes, ángulos alternos e internos, ángulos alternos externos, ángulos correspondientes internos y ángulos correspondientes externos. Los ángulos externos son aquellos que quedan fuera de entre las rectas paralelas. Los ángulos correspondientes son aquellos pares de ángulos que quedan en el mismo lado de la recta secante, no son adyacentes y siendo uno interno y el otro externo. Ángulos alternos internos son aquellos pares de ángulos que son a la vez tanto alternos como internos. Ángulos alternos externos son aquellos pares de ángulos que son a la vez tanto alternos como externos. Ángulos correspondientes internos son aquellos pares de ángulos que son a la vez tanto correspondientes como internos. Y ángulos correspondientes externos son aquellos pares de ángulos que son a la vez tanto correspondientes como externos. De aquí podemos analizar varios teoremas. Teorema 1. Si una secante corta dos rectas paralelas, los ángulos alternos internos son iguales. Teorema 2. Si una secante corta dos rectas paralelas, los ángulos correspondientes son iguales. Teorema 3. Si una secante corta dos rectas paralelas, los ángulos alternos externos son iguales. Y el teorema número 4. La suma de dos ángulos internos adjuntos es igual a 180. Muy bien, veremos ahora la relación de estos teoremas. Por ejemplo, como pueden observar en la figura, el ángulo 4 y el ángulo 6 y el ángulo 3 con el ángulo 5 son ángulos alternos. Como ángulos correspondientes tenemos al ángulo 1 con el ángulo 5, el ángulo 2 y el ángulo 6, el ángulo 3 con el ángulo 7 y el ángulo 4 con el ángulo 8. Ahora muy bien, de aquí partimos con un postulado. Dice, toda secante forma con dos paralelas ángulos correspondientes iguales. Entonces, los ángulos como ángulos opuestos podemos ver que es el ángulo 1 y 3, 2 y 4, 5 y 7, 6 y 8. Ejemplo, CAMN paralela a PQ y SS, una secante para la cual el ángulo 7 es la mitad del ángulo 8, hallar todos los ángulos. Dos veces el ángulo 7 es igual al ángulo 8 y el ángulo 8 es igual a 120 grados. Bueno, sabiendo que el ángulo 8 es 120 grados, simplemente dividimos para 2 y este nos da 60 grados. Por tanto, además el ángulo 7 es igual a 60 grados. De aquí podemos decir que el ángulo 7, el ángulo 5 es igual al ángulo 7, igual a 60 grados por ser opuesto por el vértice. El ángulo 6 es igual al ángulo 8, que es igual a 120 grados, por ser opuestos por el vértice. El ángulo 3 igual al ángulo 7 por ser correspondientes. El ángulo 4 igual al ángulo 6 igual a 120 grados por alternos entre paralelas. El ángulo 2 igual al ángulo 4 por opuestos por el vértice. El ángulo 3 es igual al ángulo 5, que es igual a 60 grados, por alternos entre paralelas. El ángulo 1 igual al ángulo 3, que es igual a 60 grados, por opuestos por el vértice. Muchas gracias por su atención y concluyo con la siguiente frase. Continúa estudiando. El cansancio es temporal, la satisfacción es para siempre.